Entonces, ¿qué es lo que la gente realmente respeta? Respetan la ventaja psicológica. Respetan a la persona que parece estar operando en un nivel al que ellos no pueden acceder por completo. La persona que mantiene la calma cuando el entorno es un caos, que es paciente cuando todos los demás son impulsivos, que parece estar jugando un juego que nadie más puede ver del todo, y mucho menos superar. Maquiavelo lo llamó el control silencioso de la situación. La capacidad de dar forma a los resultados no a través del ruido, sino a través de la estrategia, no a través de la reacción, sino a través del posicionamiento. Y las personas que dominan esto, aunque sea parcialmente, experimentan algo que la mayoría nunca logra. Sus enemigos comienzan a recalibrar su actitud en torno a ellos. No porque lo hayan exigido, no porque hayan peleado por ello, sino porque algo en su forma de comportarse hace que la agresión parezca una mala inversión. Hoy vamos a repasar 7 cambios estratégicos del pensamiento maquiavélico que remodelarán silenciosamente cómo te ven las personas que te rodean, incluidos aquellos que se te oponen, cómo se posicionan ante ti, y en última instancia cómo te tratan. Estos no son trucos, no son juegos mentales. Son estructuras basadas en la psicología humana real, y todos y cada uno de ellos son algo que puedes comenzar a aplicar de inmediato. Quédate conmigo a lo largo de los 7 porque se complementan entre sí, y para cuando lleguemos al final verás la imagen completa de cómo se ve realmente el poder psicológico genuino y por qué la mayoría de las personas nunca acceden a él. Ahora quiero que dejes esta afirmación en los comentarios. Yo controlo el juego. Vamos a ello. Número 1. Controla el marco de la interacción. Cada interacción se desarrolla dentro de un marco. Un marco es la premisa invisible bajo la superficie de lo que se está diciendo. Es la historia no contada que determina cómo se interpreta todo dentro de esa interacción. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién debe una explicación? ¿Quién lleva la carga de la prueba? El marco se establece antes de que se pronuncie la primera palabra, y quien lo establece controla toda la dinámica que sigue. La mayoría de las personas entran en conflicto sin darse cuenta de esto. Responden a lo que se dice en la superficie, se defienden, discuten, intentan probar su punto, todo sin notar que ya han aceptado una premisa que los pone en desventaja. Están jugando dentro de un marco que alguien más construyó, y es por eso que sin importar lo bien que argumenten, siempre sienten que están perdiendo terreno. Imagina que alguien cuestiona públicamente tu juicio frente a personas cuya opinión te importa. La pregunta suena razonable en la superficie, pero en el fondo hay un marco, y el marco dice que tu juicio está en duda. En el momento en que te apresuras a defenderte, has aceptado ese marco. Has aceptado a través del mero acto de defenderte que la premisa es válida. Ahora no solo estás respondiendo a una pregunta, estás operando dentro de una realidad que ellos construyeron, y ellos tienen toda la ventaja estructural. Este es uno de los patrones más constantes de cómo las personas pierden poder en los conflictos sociales e interpersonales. Rara vez se trata de quién argumenta mejor, casi siempre se trata de quién está operando dentro de la realidad, de quién. Maquiavelo entendió esto con total claridad. Escribió que un líder estratégicamente consciente nunca permite que otra persona defina los términos del enfrentamiento, porque los términos del enfrentamiento no son neutrales, favorecen a quien los estableció. En el momento en que reaccionas dentro de la narrativa de otra persona, ya has renunciado a algo significativo antes de haber dicho una sola palabra en respuesta. Deja de reaccionar dentro de su marco. Comienza a construir y mantener el tuyo propio. Esto no significa ignorar lo que se está diciendo. Significa responder desde una premisa completamente diferente, una que tú controlas. En lugar de defender lo que cuestionaron, hablas desde una posición que asume que el cuestionamiento no tiene el peso que ellos pretendían. Tú rediriges. Tú replanteas el marco. Hablas desde una realidad donde su narrativa no tiene la autoridad que ellos creen tener. Los comunicadores más poderosos de la historia siempre han hecho esto de forma instintiva. Cuando alguien intentó meterlos en un marco, no lo aceptaron. No discutieron dentro de él. Rechazaron la premisa y la reemplazaron por una más fuerte. Hicieron que el marco original pareciera pequeño, simplemente negándose a operar dentro de él. En tu propia vida, esto se ve como negarte a dar demasiadas explicaciones sobre tus decisiones a personas que no buscan genuinamente comprenderte. Se ve como no encogerte cuando alguien insinúa que necesitas justificarte. Se ve como redirigir una conversación con trampa hacia un nivel superior, en lugar de morder el anzuelo.
Se ve como responder con calma y confianza desde una posición de autoridad establecida en lugar de hacerlo desde una posición defensiva. Antes de responder a cualquier provocación, haz una pausa y pregúntate si estás a punto de entrar en un marco que alguien más construyó para ti. Si la respuesta es sí, encuentra la manera de responder desde tu propia realidad en su lugar. Cuando las personas sienten que sus marcos no pueden atraparte, que siempre pareces estar operando desde una posición más firme, más centrada, comienzan a recalibrar. Las manijas psicológicas con las que contaban ya no están ahí. Y esa sola ausencia cambia la forma en que se acercan a ti. Deja esta afirmación en los comentarios: mi marco, mis reglas. Número 2. Usa la indiferencia estratégica. Este es el principio que la mayoría de las personas entiende intelectualmente, pero casi nadie practica en la realidad. Y en la brecha entre entenderlo y hacerlo es donde la mayoría de la gente pierde su poder. Cada vez que un enemigo te provoca y tú reaccionas, ya sea con ira, a la defensiva, con frustración visible, o incluso con ese tipo de calma forzada que cualquiera puede notar, les das exactamente lo que vinieron a buscar. Confirmas que tienen una palanca de control. Les muestras qué punto de presión produce un resultado, y de ahí en adelante tienen una influencia real y utilizable sobre ti. Piensa en lo que tu reacción comunica realmente en esos momentos. Dice que esa persona tiene suficiente poder sobre ti como para cambiar tu estado emocional. Eso no es algo pequeño para regalar. Es un control estratégico entregado libremente a cambio de un momento de expresión de sentimientos que no cambia nada. Maquiavelo observó este patrón en las dinámicas políticas, militares y sociales y llegó a una conclusión clara. Reaccionar visiblemente a provocaciones menores es una de las formas más constantes en que las personas poderosas socavan su propia posición. No porque su reacción sea emocionalmente incorrecta, sino porque indica que el provocador ha encontrado con éxito tu límite. Y una vez que se encuentra ese límite, será usado repetidamente. Ahora, aquí está la diferencia que necesitas entender, porque aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca. La indiferencia estratégica no es ira reprimida, no es la ley del hielo usada como castigo, no es un berrinche disfrazado de compostura. Todas esas cosas siguen siendo reacciones emocionales, siguen comunicando que el golpe acertó. La indiferencia estratégica es algo fundamentalmente distinto, es la redirección genuina de tu atención hacia lo que realmente te importa. De modo que la provocación simplemente no se registra como algo lo suficientemente importante como para competir por tu enfoque. Cuando eres genuinamente indiferente, no fingiéndolo, sino viviendo realmente en un espacio donde tienes cosas más importantes que exigen tu atención, el efecto en la otra persona es desconcertante. Lanzaron algo y no regresó nada. Empujaron algo y eso no los empujó de vuelta. Esperaban fricción y encontraron aire. Esa falta de respuesta no es un vacío. Es una declaración. Dice que no están al nivel de tu preocupación. Y esa declaración, hecha consistentemente a través del comportamiento en lugar de las palabras, es una de las cosas psicológicamente más poderosas que una persona puede comunicarle a otra. También hay una dimensión social en esto que es fácil pasar por alto. Cuando respondes con hostilidad a cada ataque, elevas al atacante. Lo haces visible. Le indicas a todos los que observan que es lo suficientemente significativo como para dominar toda tu respuesta emocional. Pero cuando te muestras visiblemente imperturbable, cuando continúas moviéndote en tu propia dirección, con enfoque y propósito, las personas que te observan sacan una conclusión muy diferente. Ven a alguien que tiene algo más importante entre manos, alguien que opera en un nivel superior al del conflicto actual. Y esa percepción construye silenciosamente tu autoridad de formas que el contraatacar jamás podría lograr. La disciplina aquí es real. En el momento, el silencio y la redirección se sienten como una derrota. Tu instinto te dice que respondas, que te defiendas, que devuelvas el golpe. Anular ese instinto requiere una comprensión clara de lo que realmente estás protegiendo. No tu orgullo a corto plazo, sino tu poder a largo plazo. Hazte esta pregunta cada vez que sientas el impulso de reaccionar. ¿Responder aquí me hace más poderoso o menos? ¿Me acerca a mis objetivos o me mantiene anclado en una batalla que solo los beneficia a ellos? La mayoría de las veces, la respuesta honesta te dirá exactamente qué hacer. Quiero que dejes esta afirmación en los comentarios. Soy imperturbable, soy imparable. Número 3. Deja que las personas se rebelen por sí mismas. El error más común y más costoso que comete la gente cuando siente a un enemigo es moverse antes de tener el panorama completo,
El instinto es completamente comprensible. Sientes que alguien está actuando en tu contra. Sientes la amenaza y el impulso natural es actuar, confrontar, denunciarlo, hacer un movimiento antes de que ellos lo hagan. Esperar se siente pasivo. Esperar se siente como dejar que se salgan con la suya. Así que las personas confrontan antes de tiempo, y al hacerlo cometen uno de los errores más constantes en la estrategia personal. Cuando confrontas a alguien antes de entender por completo a qué te enfrentas, suceden dos cosas de inmediato. Primero, revelas tus cartas. Les muestras exactamente lo que sabes, lo que te ha molestado y en qué se ha centrado tu atención. Dejas que vean tu respuesta emocional antes de que hayan terminado de revelar su estrategia. Y en el momento en que ven eso, se adaptan, se quedan callados, se vuelven más cuidadosos. Sea lo que sea que estuvieran haciendo, ahora lo hacen de forma más sutil porque acabas de decirles que estabas observando. Segundo, pierdes la ventaja de información que tenías antes de actuar. Sabías algo que ellos no sabían que tú sabías. Esa asimetría era valiosa. En el momento en que confrontas, cambias esa ventaja por un momento de frustración expresada que rara vez produce el resultado que esperabas. Maquiavelo entendió la paciencia como una forma de inteligencia activa, no como pasividad, sino como la creación deliberada de un espacio en el que tu oponente puede seguir revelándose sin saber que está siendo observado. Escribió sobre cómo un estratega sabio nunca se mueve con información incompleta cuando la paciencia producirá información completa sin costo adicional. Y he aquí por qué la paciencia funciona de manera tan confiable en estas situaciones. Las personas no pueden mantener una actuación calculada de forma indefinida. Cuando la presión desaparece, cuando creen que no están siendo observados de cerca, vuelven a instalarse en sus patrones naturales. La persona que actúa en tu contra eventualmente se excederá en su jugada. Se moverá con demasiada audacia, dirá demasiado a la persona equivocada, revelará la estrategia a través de una acción que se suponía que debía ser invisible. Pero solo harán esto si les das el espacio para hacerlo. La disciplina que esto requiere es muy específica. Por fuera, nada ha cambiado. Estás presente, tranquilo e indescifrable. No estás evitando a la persona, no estás visiblemente tenso a su alrededor. Eres simplemente neutral, lo cual en realidad es una postura muy activa porque neutral significa que no estás inclinando la balanza en ninguna dirección. Por dentro, estás recopilando información, estás observando patrones, estás notando con quién se alían cuando quieren cobertura, qué dicen cuando piensan que el momento pasa desapercibido, cómo cambia su comportamiento bajo diferentes tipos de presión. Todo esto es inteligencia y se acumula rápidamente cuando dejas de reaccionar y empiezas a observar. El resultado es una simetría de información que crece cada vez más a tu favor cuanto más tiempo la mantienes. Sabes cosas sobre su estrategia y sus vulnerabilidades que ellos no saben que tú sabes. Y cuando llega el momento adecuado para actuar, y siempre llega, actúas con precisión y pleno conocimiento, en lugar de hacerlo con suposiciones y emociones. La persona que habla menos y observa más, siempre entiende mejor el entorno que la persona que hace más ruido. Déjalos que se muevan. Déjalos que hablen. Déjalos operar con la confianza de que aún no han sido descubiertos. Lo que realmente están haciendo es construir el caso en su propia contra. Todo lo que tienes que hacer es esperar a que esté completo. Ahora quiero que dejes esta afirmación en los comentarios. Yo observo. Yo gano. Número 4. Conviértete en un objetivo difícil. Los adversarios no eligen a sus objetivos al azar. Son oportunistas por naturaleza. Escanean en busca del camino de menor resistencia, la persona con los puntos de presión más visibles, las reacciones más predecibles, las vulnerabilidades más accesibles. Y cuando encuentran esas cosas, las usan. Esto no es cinismo. Así es simplemente cómo funciona el conflicto a nivel psicológico. Piensa en cómo opera en el mundo natural. Un depredador nunca apunta al miembro más fuerte del grupo. Merodea por los bordes. Espera. Busca al que está luchando, aislado, emitiendo señales de vulnerabilidad, porque la eficiencia importa. Atacar a algo que se defiende bien es muy costoso. Atacar a algo que no conoce su propia fuerza es fácil. Las personas que quieren socavarte operan exactamente con la misma lógica. Buscan lo que es fácil. Y si quieres convertirte en un objetivo mucho menos atractivo, necesitas entender qué es lo que actualmente te hace tan fácil de leer y cambiarlo deliberadamente. La persona que se conmueve con demasiada facilidad
que es demasiado fácil de leer y demasiado fácil de provocar, se convierte en un objetivo simplemente por ser predecible. La previsibilidad no es solo un rasgo de personalidad, es una vulnerabilidad estratégica, porque una vez que alguien puede predecir de manera confiable cómo responderás a un estímulo dado, puede diseñar situaciones creadas para producir exactamente esa respuesta y usarla en tu contra. Entonces, ¿qué significa convertirse en un objetivo difícil? La primera capa se trata de lo que muestras en público. La mayoría de las personas son demasiado abiertas sobre lo que les molesta, a lo que le temen, lo que las hace sentir inseguras y lo que seguramente las hará estallar. Cada una de esas revelaciones es una pieza de un mapa de cómo llegar a ti. Cuanto más entregas de ese mapa, más expuesta queda tu posición. El cambio aquí no se trata de volverse cerrado o frío, se trata de ser intencional con lo que compartes y con quién. Tus vulnerabilidades no son secretos, pero tampoco tienen que estar en exhibición. Los negociadores hábiles nunca revelan el límite que están dispuestos a aceptar. Los estrategas hábiles nunca revelan la línea que no pueden cruzar. Puedes operar con la misma disciplina, no ocultando quién eres, sino protegiendo los puntos de presión específicos que pueden ser usados como armas. La segunda capa se trata de tus reacciones visibles. Incluso cuando algo te afecta genuinamente de forma interna, la brecha entre tu experiencia interior y tu presentación exterior es una forma de poder estratégico que la mayoría de la gente nunca desarrolla. Cuando puedes sentir algo en privado sin transmitirlo públicamente, eliminas una de las herramientas más confiables que usan los adversarios, el ciclo de retroalimentación de ver aterrizar su ataque. Cuando alguien prueba una táctica contigo y no hay un resultado visible, ni actitud defensiva, ni un estallido de ira, ni sobresalto evidente, se quedan con la incertidumbre. No saben si la táctica falló, si estás preparado para ella o si simplemente no puedes ser movido de esa manera. Y la incertidumbre es un poderoso disuasivo. Hace que el costo de seguir presionando se sienta impredecible. La tercera capa es lo que proyectas a través de tu presencia. Esto no se trata de actuar con fuerza. Se trata de desarrollar una estabilidad interna genuina que se exprese naturalmente a través de tu forma de comportarte, el ritmo al que te mueves por el mundo, la calidad de tu quietud, el aplomo en tus modales. Estas cosas comunican algo que las palabras no pueden, que hay aquí unos cimientos que no se agrietarán fácilmente. Cuando los adversarios sienten esa cualidad, y la sienten, incluso cuando no pueden nombrarla, recalculan, sopesan el esfuerzo de ir tras alguien que parece genuinamente firme contra la opción más fácil de redirigir su energía a otra parte, y en la mayoría de los casos, eligen la opción más fácil, no porque te respeten todavía, sino porque dejas de valer la pena el problema. Ese es el principio de la seguridad. Y de la seguridad proviene el tipo de confianza que eventualmente se convierte en el comienzo del respeto real. Deja esta afirmación en los comentarios. Soy inquebrantable. Número 5. Pasa de la reacción al posicionamiento. La mayoría de las personas viven en una reacción permanente. Algo sucede, responden. Alguien hace algo, contestan. Una situación se desarrolla, lidian con ella en el momento. Siempre están un paso atrás, siempre poniéndose al día, siempre respondiendo a una iniciativa que alguien más comenzó. Y debido a que siempre son reactivos, siempre están peleando las mismas batallas porque en realidad nunca avanzan en el tablero. Maquiavelo abordó esto directamente a través de una de sus observaciones más famosas. Comparó las fuerzas de las circunstancias con un río desbordado. Cuando un río se desborda, la persona que no construyó ninguna infraestructura es arrastrada por completo. Pero la persona que construyó canales, riberas y muros con anticipación dirige hacia dónde va el agua. No son más poderosos que el río, simplemente están preparados para él. Y la preparación es una forma de poder a la que las personas reactivas nunca acceden, porque siempre están demasiado ocupadas respondiendo a la inundación actual como para prepararse para la siguiente. Esa preparación es lo que significa el posicionamiento. El posicionamiento hace una pregunta fundamentalmente diferente a la de la reacción. La reacción pregunta, ¿cómo manejo esta situación en este momento? El posicionamiento pregunta, ¿dónde quiero estar dentro de 6 meses y qué debería estar haciendo hoy? No solo para sobrevivir a este momento, sino para asegurarme de que mi posición se fortalezca, independientemente de cómo se desarrolle este conflicto en particular. Esa segunda pregunta vive en un nivel diferente, y cuando comienzas a hacerla de manera consistente, todo el panorama de cómo operas cambia. Así es como se ve esa diferencia en la práctica.
Cuando alguien está actuando activamente en tu contra, intentando limitar tu influencia, dañar tu reputación o bloquear tu camino, la respuesta reactiva es el enfrentamiento directo. Contrarrestar cada movimiento que hacen. Exponer lo que están haciendo. Igualar su energía. Estas respuestas pueden sentirse satisfactorias en el momento, incluso pueden producir victorias a corto plazo, pero no cambian tu posición. Te mantienen atrapado en el mismo lugar, gastando tu energía en el conflicto en sí mismo, en lugar de construir algo que haga que el conflicto sea irrelevante. La respuesta de posicionamiento es diferente desde su raíz. En lugar de invertir tu energía en pelear contra ellos directamente, la inviertes en construir la base que te hace genuinamente más fuerte, independientemente de lo que ellos hagan. Construyes habilidades y capacidades reales que aumentan tu valor de formas que no pueden ser socavadas fácilmente. Desarrollas relaciones auténticas con personas que importan en tu mundo, basadas en confianza real en lugar de cálculos políticos. Te alineas con direcciones y metas que son importantes a largo plazo, de modo que tu posición crezca continuamente, sin importar quién se te oponga hoy. Con el tiempo, esta estrategia produce algo que pelear casi nunca logra. Una posición tan fuerte que lo que hace tu adversario tiene un impacto cada vez menor. Sus ataques aterrizan sobre unos cimientos que se han vuelto demasiado sólidos para tambalearse, y en ese punto el conflicto ha terminado de forma efectiva. No porque hayas ganado una batalla, sino porque el campo de batalla te quedó pequeño. Los jugadores reactivos ganan momentos. Los jugadores de posicionamiento ganan campañas. La próxima vez que sientas el impulso de devolver el fuego, de probar tu punto, de ganar el intercambio actual, haz una pausa y haz la pregunta más importante. ¿Esta acción me mueve hacia donde quiero estar o me mantiene exactamente donde estoy? Si te mantiene estancado, encuentra el movimiento de posicionamiento. Encuentra qué puedes construir en este momento, en lugar de qué puedes defender en este momento. Porque en el juego a largo plazo, los constructores siempre sobreviven a los luchadores. Y cuando la gente empieza a sentir que estás operando en ese nivel, que tu energía fluye hacia algo que no pueden interrumpir, la forma en que se relacionan contigo cambia. Dejan de verte como alguien a quien pueden desestabilizar, y comienzan a verte como alguien ante cuya dirección simplemente no pueden interponerse. Ese cambio es real y es duradero. Quiero que dejes esta afirmación en los comentarios. Yo juego a largo plazo. Número 6. Deja que tu reputación viaje por delante de ti. Antes de que entres en cualquier habitación, cualquier situación, cualquier conflicto, cualquier relación nueva, una versión tuya ya está ahí. Tu reputación llegó primero. Y en muchos casos, la recepción que tienes, las suposiciones que trae la gente, la forma en que se acercan a ti antes de que hayas dicho una sola palabra, todo eso es una respuesta a esa versión tuya, no a ti directamente, a lo que han escuchado, a lo que han observado desde la distancia, a las conclusiones que han sacado al ver cómo se comportan los demás a tu alrededor. Maquiavelo dedicó un pensamiento profundo a esto. Él creía que la reputación estaba entre las fuentes de poder más subutilizadas y peor comprendidas, a disposición de cualquier líder, no la reputación que una persona reclamaba para sí misma. Ese enfoque, observó, casi siempre produce lo contrario al efecto deseado. Las personas que hablan de su propia fuerza para que les crean, por lo general, dan la impresión de ser inseguras. Las personas que promueven su propia reputación directamente hacen visible el esfuerzo. Y el esfuerzo visible socava la impresión de una autoridad natural. La reputación real no se reclama, es observada y difundida por otros. Se construye a través de lo que tu comportamiento constante dice sobre ti en los momentos en que crees que nadie te está prestando mucha atención. Y luego se propaga a través de las personas que sí estaban prestando atención, hacia aquellas que aún no te han conocido. Cuando cumples constantemente con lo que dices que vas a hacer, eso se nota y se menciona. Cuando mantienes la compostura en situaciones que alteran a la mayoría de la gente, alguien que lo ve se lo cuenta, a alguien que no estaba ahí. Cuando tratas a las personas con justicia, incluso cuando sería más fácil no hacerlo, eso se convierte en parte de la historia que acompaña a tu nombre. Cuando te aferras a tu estándar, incluso bajo presión para reducirlo, las personas que lo presencian llevan esa observación a la siguiente conversación donde surge tu nombre. Estas observaciones se acumulan, se superponen unas sobre otras en una imagen viva de quién eres, y esa imagen es lo que realmente es tu reputación.
No lo que has declarado sobre ti mismo, sino lo que suficientes personas han visto de forma independiente y han descrito a otras. Ahora, aquí es donde esto se vuelve directamente estratégico, en relación con enemigos y rivales. Cuando alguien está considerando si moverse en tu contra, y las personas que quieren ir a por ti siempre hacen algún nivel de cálculo antes de actuar, tu reputación es un factor importante en ese cálculo. Preguntan por ahí. Observan cómo se relacionan los demás contigo. Miden el territorio social. Si lo que encuentran es que se te ve como alguien centrado, confiable y respetado por quienes te rodean, que tienes relaciones reales basadas en confianza real, el costo de atacarte acaba de subir significativamente, porque ahora no es solo contra ti contra quien van, es la red de percepción que te rodea, y ese es un desafío mucho más intimidante. Por otro lado, si tu reputación es débil, si las personas a tu alrededor no pueden dar fe de quién eres bajo presión, o si hay inconsistencias visibles entre lo que afirmas y lo que haces, ese terreno débil invita a la agresión, porque el costo de desafiarte es menor. Una reputación construida correctamente funciona como una armadura que nunca tienes que ponerte. Existe a tu alrededor continuamente. Da forma a cómo cada persona nueva se acerca a ti antes de que hayas siquiera hablado. Y los enemigos que sientan su fuerza frecuentemente reconsiderarán si enfrentarse contigo vale el precio. La única forma de construir este tipo de reputación es a través de una coherencia genuina. No una coherencia actuada, sino del tipo que proviene de ser realmente la persona que pretende ser día tras día, tanto en los pequeños momentos como en los visibles. Constrúyela en silencio, constrúyela a través de la acción, y deja que haga el trabajo que ninguna cantidad de autopromoción podría hacer jamás. Deja esta afirmación en los comentarios. Mi reputación me precede. Número 7. Controla la atmósfera psicológica. Hay algo invisible operando en cada interacción de la que has formado parte. Algo que da forma a cómo la gente piensa, siente y se comporta dentro de esa interacción sin que nadie lo nombre ni siquiera lo note conscientemente. Es la atmósfera psicológica, el tono emocional del entorno, la frecuencia subyacente que recorre un espacio y determina cómo cada uno procesa lo que está sucediendo. ¿Has sentido esto? Entras en una habitación y sientes la tensión antes de que alguien haya pronunciado una palabra tensa. O entras en una conversación y de inmediato te sientes más tranquilo, más claro, más capaz, porque la persona con la que estás hablando tiene una cualidad de arraigo que empuja tu propio estado interior hacia la estabilidad. Estos no son accidentes. Estos tonos se establecen y son establecidos por las personas en un espacio determinado que tienen la mayor claridad interna. El principio de control psicológico de Maquiavelo era uno de los elementos más profundos de su pensamiento sobre el poder. Él creía que el liderazgo genuino, el tipo que produce una influencia duradera en lugar de un cumplimiento temporal, no se expresaba principalmente a través de órdenes o mediante la fuerza. Se expresaba a través de la capacidad de dar forma al entorno en el que se desarrollan los acontecimientos. Porque quien controla la atmósfera, controla cómo se experimenta, interpreta y responde a cada evento dentro de esa atmósfera. Eso no es poca cosa. Es una ventaja estratégica total sobre una interacción sin un solo acto explícito de control. Algunas personas llevan el caos consigo, no siempre de una manera obvia, a veces es sutil y de bajo nivel. Introducen una ligera tensión ambiental en cada entorno en el que entran. Amplifican la incertidumbre, crean la sensación de que algo sin resolver siempre está flotando en el aire. Y en ese entorno de constante inestabilidad de bajo grado, las personas a su alrededor se mantienen ligeramente desequilibradas, ligeramente ansiosas, lo que en realidad le da al portador del caos un tipo de influencia, porque los desorientados naturalmente miran hacia la fuente del disturbio en busca de señales sobre cómo navegarlo. Pero aquí está el problema con la influencia caótica. Es agotadora, es frágil y eventualmente produce resentimiento. La autoridad que crea depende de un mantenimiento constante y de una nueva interrupción constante. En el momento en que se detisa, la influencia se derrumba. La autoridad calmada es todo lo contrario, y es infinitamente más duradera. Cuando eres la persona más genuinamente calmada en un ambiente tenso, sin actuar con calma, sino realmente arraigado en ella, sucede algo notable. Las personas comienzan a orientarse hacia ti. En cualquier situación que implique estrés o incertidumbre, los seres humanos buscan instintivamente anclas, algo estable. Cuando tú eres ese ancla, cuando tu presencia comunica una confianza firme y una dirección clara, las personas te asignan autoridad de forma inconsciente.
No porque la hayas tomado, sino porque tu presencia los hizo sentir más capaces de navegar lo que fuera que estuviese sucediendo. Esa dinámica funciona directamente en contra de cualquiera que quiera desestabilizarte. Las tácticas que la mayoría de la gente usa para socavar o provocar dependen de un solo resultado: lograr que te actives emocionalmente, lograr que te vuelvas reactivo, defensivo, nervioso o desequilibrado. Esas tácticas están diseñadas para personas que pueden ser sacudidas. Cuando genuinamente no puedes ser sacudido, cuando tu atmósfera psicológica es estable y llevas esa estabilidad a cada interacción, esas tácticas no encuentran ninguna superficie de la cual agarrarse. Se resbalan, se disipan y sin la activación que necesitan para funcionar, fracasan por completo. Esta es una de las formas más profundas de influencia que puedes desarrollar porque no requiere ninguna acción directa en absoluto. Simplemente requiere ser la persona más resuelta internamente en la habitación. ¿Cómo llegas allí? Comienza con tu base interior. No puedes proyectar una calma genuina desde un lugar de caos genuino. Cualesquiera que sean las prácticas que construyan tu estabilidad interna, los hábitos que te ayuden a regular tu propio estado emocional, a aclarar tus pensamientos y a reconectar con tu sentido central de dirección, esos no son lujos personales, son inversiones estratégicas, porque la estabilidad que construyen dentro de ti es la que irradia hacia afuera en cada entorno en el que entras. A partir de ahí se trata de presencia física. La velocidad a la que te mueves, la profundidad de tu respiración, la firmeza de tu mirada, la deliberación con la que hablas, estas señales viajan más rápido que las palabras. Se registran en los sistemas nerviosos de todos a tu alrededor antes de que se forme cualquier juicio consciente. Cuando esas señales dicen constantemente, estoy aquí, estoy plantado, sé lo que estoy haciendo, el entorno responde a eso. La atmósfera cambia. No necesitas dominar la conversación. No necesitas ser más ruidoso, más asertivo o más agresivo que nadie en el espacio. Simplemente necesitas ser el más resuelto internamente, porque en cualquier grupo, la persona más firme marca el tono para todos los demás de forma natural. Controlan la atmósfera y, a través de la atmósfera, dan forma a todo lo que sucede en su interior. Tus enemigos sienten esto antes de entenderlo. Sienten que las tácticas habituales no están dando en el blanco, que hay algo en enfrentarse a ti que se siente diferente a lo que esperaban. Y esa confusión, esa recalibración, es el comienzo mismo del respeto involuntario. 7 lecciones, 7 cambios, y todos y cada uno de ellos apuntan hacia la misma verdad fundamental. Controla el marco, deja de operar dentro que otras personas construyeron, y comienza a definir tu propia realidad en cada interacción. Usa la indiferencia estratégica. Reconoce que la persona más tranquila y menos perturbada en la sala es casi siempre la más poderosa estratégicamente. Deja que las personas se rebelen por sí mismas. La paciencia no es pasividad, es una recopilación activa de inteligencia que construye la ventaja de información que la confrontación impulsiva destruye. Conviértete en un objetivo difícil. Protege tus vulnerabilidades. Administra lo que proyectas y desarrolla el tipo de comportamiento firme que indica a los adversarios que no eres un terreno fácil de cubrir. Pasa de la reacción al posicionamiento. Deja de luchar en el momento actual y comienza a construir hacia un futuro en el que este conflicto no tenga ningún poder real sobre ti. Deja que tu reputación viaje por delante de ti. Tu protección más duradera no es lo que dices sobre ti mismo, sino lo que tu comportamiento constante ha provocado que otros digan de ti, y controla la atmósfera psicológica. Porque quien establece el tono emocional de un espacio moldea cada interacción dentro de él sin necesidad de decir una palabra sobre el poder. Ahora, aquí está la cosa más importante que quiero que te lleves de este vídeo. El respeto rara vez proviene de la confrontación. Esa sola oración encierra más verdad práctica de la que la mayoría de las personas se encuentra en años de intentar descubrir por qué sus relaciones y dinámicas de poder nunca parecen mejorar. Las personas gastan una enorme cantidad de energía en la confrontación, en demostrar, en defenderse, en luchar, y se preguntan por qué el respeto nunca se solidifica. Es porque el respeto no se produce por el ruido, se produce por lo que la gente siente debajo del ruido. Cuando la gente siente un control estratégico, cuando siente que estás pensando 3 movimientos por delante mientras ellos reaccionan al presente, que tienes una base a la que no pueden acceder ni desestabilizar fácilmente,
que estás jugando un juego más largo y profundo de lo que es visible en la superficie. Algo cambia en la forma en que se relacionan contigo. No siempre pueden explicarlo, pero su comportamiento lo refleja. La percepción más profunda de Maquiavelo sobre el poder no se trataba en absoluto de estrategia o tácticas. Se trataba de esto. La persona que realmente comprende cómo funciona el poder rara vez necesita demostrarlo, porque la prueba no está en lo que dice. La prueba está en cada interacción, en cada decisión, en cada momento de compostura en medio del caos, en cada movimiento de posicionamiento, que hace que la oposición se dé cuenta de que está jugando contra alguien que opera a un nivel diferente. La persona más respetada en cualquier conflicto es casi siempre la que parece estar jugando un juego más profundo, no más ruidoso, más profundo. Empieza con uno de estos principios. Cualquiera que le hable de forma más directa a lo que estás enfrentando en este momento, aplícalo con intención. Observa lo que cambia en cómo se comportan las personas a tu alrededor. Y cuando estés listo, regresa y profundiza en el siguiente, porque este no es un cambio de una sola vez, es una forma de moverte por el mundo. Y las personas que se comprometen con esto por completo, que hacen de estos principios parte de quienes son en realidad, en lugar de solo ser algo que conocen, esas personas dejan de tener la necesidad de exigir respeto de nadie. Lo imponen sin decir una sola palabra. La mayoría de las personas pasan toda su vida intentando ganarse el respeto de las personas equivocadas, de la forma equivocada, usando la estrategia equivocada. Y la dolorosa ironía es que cuanto más desesperadamente lo intentas, más rápido se desvanece ese respeto. Piensa en eso por un segundo. Lo has visto, tal vez lo has vivido. Te esfuerzas más, das más explicaciones, estás más presente, das más de ti, cedes mucho más. Y la persona del otro lado, el enemigo, el rival, la persona que claramente no busca tu bienestar, no se ablanda, se vuelven más audaces, presionan con más fuerza porque lo que les mostraste no fue fortaleza, lo que les mostraste fue un blanco fácil. Los enemigos no respetan a la persona que más se esfuerza por ganárselo, respetan a la persona que parece necesitarlo menos. Esa no es una frase motivacional, ese es un principio psicológico, uno que Nicolás Maquiavelo documentó hace 5 siglos con el tipo de claridad fría y despiadada que hizo que su obra fuera controvertida en ese entonces, y que aún la hace incómoda en la actualidad, porque Maquiavelo no escribió sobre cómo debería funcionar el mundo, él escribió sobre cómo funciona realmente. Escribió sobre a qué responden genuinamente las personas, no a lo que dicen responder, sino a lo que las mueve a nivel de comportamiento. La gente no respeta la amabilidad frente al conflicto, no porque la amabilidad sea débil, sino porque en una dinámica de poder, la suavidad constante es una señal de que pueden pisotearte. Y las personas, especialmente aquellas que actúan en tu contra, seguirán empujando mientras esa señal permanezca. Pero aquí está la otra cara de esa moneda, y esto es igualmente importante. Los enemigos tampoco respetan la agresión, al menos no un respeto real y duradero. Cuando reaccionas con ira ante cada provocación, cuando te defiendes de forma ruidosa y visible, lo que realmente estás haciendo es entregarles el control. Estás demostrando que pueden afectarte, que con las palabras correctas, la acción correcta, el punto de presión correcto, pueden alterar tu estado emocional por completo. Eso no es dominio, eso es dependencia.